Dicen que hay máquinas que obligan a replantear la ingeniería. El Pratt Whitney Rear 58 fue una de ellas. No nació para ganar premios estéticos. Nació porque alguien necesitaba mantener un avión a más de Mach 3 durante horas. Recolectar información y volver a casa con margen de seguridad. Esa misión exigía transformar ideas teóricas en procedimientos repetibles sobre el taller y en el aeródromo. El J-58 no es un capítulo pequeño en la historia de la aviación. Es la parte técnica que permitió que el SR-71 hiciera lo que nadie más podía. Pero antes de empezar, me gustaría que te suscribieras a mi canal para ayudarme a seguir creando contenido. Te doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias. Ahora sí, empecemos. Para comprender qué hizo único al J-58, hay que dejar el mito y mirar el flujo de aire. A velocidades muy altas el comportamiento del aire cambia radicalmente. La presión dinámica generada por el propio avance del avión es enorme. El J-58 fue diseñado para aprovechar esa energía gratis. A baja velocidad funciona como un turbojet con postcombustor. A alta velocidad reconfigura el flujo. Las tomas variables y el sistema de bypass recogen aire comprimido en la entrada y lo desvían directamente al afterburner, reduciendo la carga sobre el núcleo compresor. En la práctica, esto convierte buena parte del empuje en algo parecido a un ramjet asistido, pero sin renunciar al control y la reactividad de un turbojet. Ese híbrido, tecnología del núcleo más gestión del flujo externo, es la esencia del J-58. La pieza que hace posible esa magia son las tomas de aire del SR-71 y su geometría variable. El cono móvil, el spike y las puertas internas crean una secuencia de choques oblicuos y difusores que reducen la velocidad del flujo antes de que entre en el motor. Controlar ese sistema en todo el régimen de vuelo fue un desafío de precisión. Actuadores, servos y sensores deben sincronizarse con el pulso del piloto y con las condiciones externas en fracciones de segundo. Un error y aparece el surge, pérdida de compresión, llamas que se apagan, vibraciones fatales. El J-58 integró lógica de control y tolerancias mecánicas que convirtieron esa danza en rutina operacional. El control del calor fue la otra frontera. Volar a Mach 3 no es solo velocidad, es trabajo térmico brutal. La fricción eleva la temperatura de la piel del avión, los ductos, las toberas y las palas de turbina, a niveles que consumen rápidamente aleaciones estándar. La solución del J-58 no fue un solo material milagroso, sino un conjunto. Superaleaciones resistentes a la temperatura, tratamientos superficiales, palas con canales internos de refrigeración y una arquitectura que admitía dilataciones sin destruir tolerancias. Además, se explotó el combustible como herramienta térmica. El JP-7, un queroseno de muy alto punto de inflamación, se usó también como refrigerante para intercambiadores. El combustible circulaba por intercambiadores que extraían calor de aceite, estructuras y sistemas hidráulicos antes de llegar a ser quemado. Ese uso del combustible como fluido térmico redujo cargas en componentes críticos y permitió condiciones de operación que habrían sido imposibles con combustibles convencionales. JP-7 trajo sus propias complicaciones prácticas. Su alta estabilidad térmica implica que no enciende fácil. Por eso se emplearon sustancias de ignición y procedimientos especiales, pequeñas cargas de iniciadores, para garantizar encendidos fiables. También obligó a sistemas de bombeo y filtrado muy cuidados, controles de fugas extremadamente precisos y protocolos de almacenamiento y manipulación en tierra distintos de los de otros combustibles. En resumen, ganar la ventaja aerotérmica exigió una logística y una cadena de soporte tan sofisticadas como el propio motor. Técnicamente, el J-58 fue extraordinario por cómo integró control, materiales y combustión. El postcombustor del J-58 no era un mero modo de emergencia. En crucero supersónico funcionaba de manera continua, aportando la mayoría del empuje. Mantener una llama estable en esas condiciones, con flujos parcialmente bypassados, con presiones cambiantes y con corrientes de mezcla complejas, requirió diseño avanzado de cámaras de combustión,
sistemas de inyección y sondas que midieran condiciones en tiempo real. Esas sondas alimentaban lógicas de control que modulaban flujo y mezcla, evitando golpes de llama y asegurando eficiencia. Fue un problema de control automático tan sofisticado como cualquier desafío aeroespacial contemporáneo. En el aspecto mecánico, las palas de turbina y discos trabajaban en regímenes de fatiga y temperatura extremos. Para que el motor tuviera vida útil hubo que definir tolerancias de desgaste, procedimientos de inspección por partículas y límites de horas que, a primera vista, parecen conservadores. Pero esos límites se insertaron en un esquema de mantenimiento preventivo. Piezas reemplazadas antes de que su frecuencia de fallo se hiciera estadísticamente significativa, análisis metalográfico tras pruebas, y un ciclo de mejora continua que fue recortando tiempos de parada sin sacrificar seguridad. La prueba y el ensayo fueron clave. En bancos de motor se reprodujeron ciclos térmicos, de vibración y de ingestión de contaminantes que iban mucho más allá de lo que el motor viviría en misiones normales. Test to Destruction no era una frase de laboratorio, era un principio. Cada anomalía detectada en banco se tradujo en cambio de diseño, en instrucción de montaje o en protocolo operativo. Esa mentalidad preventiva, ver la falla en condiciones controladas para evitarla en operación, es lo que permitió que un motor tan exigido fuera, a la vez, repetible y confiable. La dimensión humana del J-58 es tan esencial como la técnica. Mecánicos, ingenieros y pilotos formaron un ecosistema de conocimiento tácito. Saber distinguir un timbre de vibración que anuncia fatiga, interpretar patrones térmicos en una telemetría compleja o ajustar el apretor de un perno con la secuencia correcta. Ese oficio solo se gana con horas, con errores controlados y con disciplina. El J-58 impuso rutinas de inspección obsesivas, análisis de aceite por partículas, pruebas cromatográficas, calibraciones térmicas y procesos de remanufactura que hoy se consideran parte del ADN de la ingeniería de alta performance. ¿Cuál fue el impacto estratégico real? El J-58 convirtió al SR-71 en una plataforma que cambiaba las condiciones del espionaje y de la defensa aérea. Detectar un avión a Mach 3 ya no bastaba. Interceptarlo requería una cadena que podía responder en fracciones de tiempo imposibles. Los sistemas de guiado de misiles y los vectores de lanzamiento de interceptores de la época operaban con márgenes de tiempo que el Blackbird anulaba. Eso forzó inversiones y replanteamientos doctrinales, más radares, mejor integración de sensores y cambios en la disposición de patrullas y zonas de intercepción. En la práctica, durante 2 décadas, el J-58 ayudó a mantener zonas de vigilancia estadounidenses que la URSS no podía cubrir con garantías de detener la intrusión. No obstante, el J-58 no fue una panacea sin coste. Su operación requería infraestructura dedicada, combustible especial, repuestos caros, personal altamente formado y un ciclo de mantenimiento intenso. No era una solución para flotas masivas. Era una solución estratégica, concentrada, que pagaba su coste con información crítica. Adoptar ese retorno implicó aceptar que el rendimiento extremo viene acompañado de una logística igualmente extrema. Más allá de su vida operativa, el J-58 dejó lecciones técnicas que perduran. El concepto de aprovechar la presión dinámica y reconfigurar el flujo de entrada influyó en diseños posteriores y en la investigación sobre propulsión hipersónica. La idea de usar el propio combustible como elemento de gestión térmica se estudia hoy en sistemas avanzados. Y la demostración de que un sistema puede operar en regímenes en apariencia incompatibles, turbojet y ramjet asistido, sigue siendo un referente para ingenieros que buscan empujar límites hoy. En lo humano, su legado es la certeza de que la ingeniería extrema no es individual. Es red. Es diseño. Sí, pero también manufactura, pruebas, soporte logístico y formación. El J-58 no ganó por ser teóricamente posible. Ganó porque se implementó con un ecosistema que sostuvo esa posibilidad día tras día. Si hay una lección final para llevarte, la grandeza del J-58 no está solo en sus cifras de empuje o en su capacidad de soportar Mach 3.
está en que convirtió una idea audaz en un proceso reproducible. Reunió aerodinámica avanzada, ciencia de materiales, sistemas de control, combustible especializado y oficio humano para repetir éxitos una y otra vez. Eso es lo que diferencia a las máquinas legendarias de los proyectos brillantes que quedan en laboratorio. Y cuando pienses en el J58, no lo imagines como una pieza aislada. Imagínalo como el nodo más visible de una red invisible. Ingenieros que rediseñaron tolerancias, técnicos que montaron piezas a la hora exacta, procedimientos que evitaron fallos y pilotos que volaron con confianza. Esa red fue, y sigue siendo, la verdadera medida de su éxito.